Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy estoy jugando Fortnite. Quería mostrarles esta partida porque la verdad me gustó cómo se finalizó. Hay un momento en el medio que estuvo bastante peleada. Y bueno, ahí estoy con mi deslizador. Mi paracaídas que es el de Sub-Zero, pero bueno, igualmente lo combiné. O sea, hay una combinación ahí de Mortal Kombat y Street Fighter. Bueno, yo a mí me gusta hacer misiones para ir sumando puntos y bueno, poder desbloquear, digamos, los pagos y demás. No sé si habrá mucha... Bueno, hay bastante gente todavía jugando Fortnite porque es un juego que se renueva. Eso es lo que tiene de bueno. Y yo siempre lo que hago es acá, cuando veo que no están atinando mucho, tampoco me preocupo tanto. Y bueno, esta partida la grabé luego de haberla terminado porque, como ven, está sin el HUD, o sea, sin el indicador de vida, de escudo, la munición, no sé, la mochila, todo eso no se ve. Y bueno, se ve completa la pantalla, limpia, y está bueno también. Así que bueno, ahí encontré un cofre legendario, lo voy a agarrar, todas las armas. Y bueno, me gusta así. La verdad que fue una partida bastante buena. Está bien que no se van a ver las armas que llevo ni nada, pero yo siempre trato de llevar tres armas o dos. Prefiero tres. Como saben, hay 5 espacios en la mochila. Ahí llevo un deslizador, pero bueno, llevo tres armas. Llevo tres armas y luego también, por ejemplo, intento, si me encuentro un barril, mejor, porque lo que es combinación de escudo y cura es buenísimo. Así te... Bueno, en este caso así me ahorro de llevar cura y... O sea, un botiquín, por ejemplo. Y escudo por separado. Entonces ahí me estoy ahorrando un espacio, o estoy ganando un espacio en la mochila. Bueno, el deslizador este no funciona sobre el agua, así que hay que saltar. Siempre busco posiciones altas. Es mejor, es bastante mejor. Para atinar, a ver, yo también hay que estar... Igualmente, si hay ralentizaciones o que se frena un poquito, realmente no es así, yo no lo veo en el gameplay. Lo veo fluido, a 60 frames por segundo. Tampoco es una locura. Mi máquina, o sea, mi computadora va bien, va bastante bien, la verdad. Pero tampoco es una locura. Es verdad que podría verse muchísimo mejor con más nivel de detalle y probablemente más fluido con una máquina más potente, evidentemente. Pero bueno, uno se maneja con lo que tiene y eso es lo bueno, porque es fácil, o creo yo, tener una máquina muy potente con todas las comodidades, no sé, con la silla, no sé si gamer, los sillones gamer les tengo media idea a que no son del todo cómodos para mí. Se ven como muy finitos, como no sé. No los veo tan cómodos como parecen. Pero bueno, eso es dato aparte. Que si el teclado mecánico, que para mí... O sea, ¿qué te puede reducir un teclado mecánico? Milisegundos de reacción. Yo creo que, o sea, no te va a reducir un segundo de reacción porque no tiene input lag como tal un teclado de membrana. Pero tampoco como para, no sé, yo creo que es más el marketing de vender teclados de mecánicos y que hagan el sonido ese que a mí me gusta como un teclado retro el sonido. Pero después en la práctica no está bueno que te haga traca, 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 traca. El sonido ahí del teclado que... No sé, para mí, por ejemplo, si tenés gente
durmiendo, no, o no querés hacer mucho ruido, no está bueno el teclado mecánico. Y habrán opciones de teclados mecánicos que no que se reduce mucho el ruido, pero son re caros. Entonces hay cosas que me parece que en el mundo gaming y también de consolas que son recontra caros, para mí no tienen sentido. Bueno, igual en consolas, yo todos los shooters que he jugado, para mí es mucho mejor jugarlos con teclado y ratón que con un mando. Yo con un mando, la verdad que sí, he jugado shooters, por ejemplo Quake 2 en PlayStation 1. He jugado, sí, bueno, no, Doom, los primeros Doom los he jugado en PC. Y sí, y estoy acostumbrado a jugar en PC. Más allá de que he jugado en consolas. Por ejemplo, jugaba en Dreamcast, que la tuve, jugaba un juego que se llama Outstriker. Y me gustaba bastante, ¿eh? Tenía un multijugador competitivo bastante lindo. Se podía jugar hasta de a 4, estaba bastante bien. Pero claro, en juegos arcade. Pero lo que son juegos así competitivos online, tipo eSports, como lo es Fortnite, un Battle Royale que tenés que controlar varias cosas, a mí no me gusta. A mí sinceramente jugar con mando no me gusta, no me convence. Y yo entiendo a la gente que está acostumbrada con PlayStation 4, 5, con Xbox One, Series S, X, Nintendo Switch, 1, 2, qué sé yo. Lo que tengas ganas el dispositivo que sea, menos un teléfono, claro está. También hay gente que se compra mandos para jugar en teléfonos, entonces termina siendo una consola portátil. Así que para tener una consola portátil, cómprate una consola portátil. Si al final de cuentas le estás gastando la vida útil de batería y demás al teléfono, y para mí no tiene sentido hacer un teléfono a gaming. Pero bueno, eso es una opinión aparte. Entiendo la gente que juega con mando, pero no, yo no puedo. Sinceramente no me hallo jugando con mando. O sea, apuntar. Sobre todo, o sea, la parte del apuntado. Que para mí es ese el punto discutible. ¿Cómo apuntás con un ratón? O sea, mouse o ratón, como quieran llamarle. ¿Y cómo apuntás con la palanca? O sea, con el stick de un mando. Es que no tiene la misma precisión, porque vos pensá que estás moviendo el apuntado con un dedo, porque es como manejas el stick, y el ratón lo estás moviendo con toda una mano. Es diferente. Y aparte después hay ratones de diferentes tamaños, que si tienen botones personalizables, que está bien. También hay mandos así, pero no. Definitivamente no. Bueno, ahí fui a derrotar a este jefe que está acá en estas islas flotantes. Y está bueno porque te da el medallón, te da un poder para desaparecer mientras vas saltando. O sea, cuando corres y saltás, desapareces. O sea, te hace invisible. O al menos casi invisible, porque se ve ahí como un aura, una estela, digamos, que deja cuando va corriendo, casi imperceptible, pero se podría decir que quedas invisible. Está bueno. Ahí estoy derrotando a los súbditos del jefe que es una chica igual. Yo no sé, Fortnite, o sea, eso es lo que tiene de bueno, como decía, que se abastece de personajes de otras franquicias. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando a Ryu de Street Fighter. Y es que son muy desangelados los personajes de Fortnite, la verdad. Si acaso puede ser Midas que tenga algo de personalidad, pero
no se compara con personajes de videojuegos y de películas que ponen muchas veces acá. Por ejemplo, Ryu, Terminator, Batman, Superman. Aunque a mí Superman no me gusta usarlo en Fortnite, pero bueno. Qué sé yo, hay un montón. Jefe maestro. Hay un montón de personajes que les quedan súper bien las armas. Y hay otros que yo, sinceramente, esto es debatible, pero yo no lo entiendo. O sea, jugar con Goku o con Vegeta o los personajes de Dragon Ball que tengan armas, o sea, Bills, queda para el chiste, las tortugas ninja. O sea, queda para el chiste, está bien. Fortnite tiene eso, ¿no? Que te da la posibilidad como hacer un universo paralelo a los juegos que pertenecen a estos personajes. Y vos te armas la historia que querés dentro de lo que es la partida. Pero qué sé yo, no sé, yo mucho no comparto eso. Bueno, cada uno juega como quiere, ¿no? Pero no me gustan mucho. Hay muchos personajes que no les quedan nada bien las armas. O sea, los de Dragon Ball no les queda bien. A Superman no le queda bien. Eh, no sé. Y después, por ejemplo, hay personajes que les quedan súper bien. Lara Croft, súper bien. Como dije, jefe maestro. Bueno, yo acá estoy usando a Ryu y tampoco le queda bien el arma. Me gusta el personaje. Evidentemente, ¿no? Este. Porque ahora uno piensa, bueno, estás criticando a los personajes que no les queda bien. Sí, pero hay algunos que les queda peor. Realmente. Y yo con Ryu me divierto, me gusta. Lo mismo que me gusta Sub-Zero. Pero Ryu es un personaje con mucha personalidad. Con mucha personalidad. Así que... No sé, y aparte está más relacionado con los videojuegos. Porque es parte de un videojuego. Los personajes de Dragon Ball no. Son un dibujo. Entonces, por eso por ahí yo no logro conectar a que tengan un arma. A eso me refiero, ¿no? Pero después los personajes, a mí los personajes de Street Fighter que salen, salvo alguno que otro que no tiene por ahí la misma relevancia, como no me acuerdo ahora una chica. No Kami, Kami sí, Chun-Li sí, Gail, Blanca, son personajes que me encantan, No me acuerdo si había salido Dalsim también. No me acuerdo, ahí ya no me acuerdo. Sí me acuerdo esos que nombré, bueno, junto con Ryu que lo estamos viendo. ¿Había uno que se llamaba Sakura o estoy mal yo? Bueno, por ahí. Bueno, ahí estoy desapareciendo, justamente agarré el medallón. Y ahora me voy a encontrar con alguien que me la complicó, en esta partida. Yo intento siempre, como dije, estar en posiciones altas. ¿Ves? Ahí tengo la ventaja. Bueno, tampoco es que se movió mucho el chico que lo estaba manejando. Quizás no se lo esperaba, ¿no? Le caí de repente y bueno. Vaya a saber uno. A ver, también hay que pensar esto. Muchas veces del otro lado nosotros decimos, qué bien, mirá cómo lo maté, qué tonto, no se mueve, qué sé yo. Y por ahí el dueño de la cuenta es alguien que se la presta a otro porque, no sé, es el hijo, es un niño y quiere jugar y no se va a mover el personaje mucho, no se va a mover igual. Entonces, nosotros no sabemos qué pasó. Puede ser que se le haya cortado el internet. Pueden ser un montón de... que justo lo llamaron y dejó el mando ahí. O el teclado y el ratón. Y no lo están manejando. Y entonces, claro, por algún motivo, la persona dejó el mando, dejó con lo que estén usando para manejar el juego ahí sin moverlo y vos justo te encontraste con el personaje y lo mataste y crees que sos un campeón y la verdad que no. Parece el que maté recién ni se movió, entonces yo tampoco es que digo, uy, mirá cómo mato.
Así como a veces me matan a mí, que a veces por ahí, no sé, me anduvo mal en internet y se me trabó el juego y me mataron. No siempre pasa eso, no estoy poniendo una cosa. No soy el mejor en Fortnite, la verdad. No, no me destaco por este juego. Pero sí me gusta, ¿eh? Y a veces juego y alguna que otra partida gano. Intento mantener mi cuenta siempre eh, agarrando los pavos porque yo no soy de comprar, la verdad. No soy de gastarme dinero en juegos. Me refiero a los cosméticos. O sea, si tengo que comprar un juego, sí. Pero me refiero a lo cosmético. A todo, skins y todas esas cosas. Prefiero que si lo puedo conseguir. Es como en los juegos retro, ¿no? Que vos para desbloquear cosas tenías que hacer ciertas misiones o en, no sé, niveles, llegar a ciertos niveles, que eso te daba la posibilidad de desbloquear, por ejemplo, coches, ropa, personajes, etcétera. Ahí me estaba disparando alguien que me la complicó. Este creo, con el que me estoy enfrentando ahora, es el que más me la complicó en la partida. Me la complicó mucho porque me estaba pegando bastante. Yo a él estaba disparando con los guantes retumbantes, estos que están bastante buenos. Y me estaba alejando, ¿no? Pero me empezó a perseguir. Y ahí yo que no construyo bien, me pegó un par de disparos, ya me la estaba complicando, me sacó vida, ¿eh? Recuerdo que me había dejado sin escudo prácticamente. Le tiré el huesito ese que baja el perro de Superman. Ahí quería yo curarme, pero me vio. Lo estaba viendo que venía, evidentemente no me iba a quedar quieto. Ahí lo pude empujar. Solamente entré un poquito en la tormenta, por lo tanto me sacó poca vida, pero me sigue persiguiendo. Mirá la insistencia, pero yo en vez de seguir huyendo, porque me quería curar, me enfrento a él. Me enfrento a él, le disparo, sí, se convierte en modo bestia, pero yo como tenía los guantes retumbantes me empiezo a escapar porque ahí sí, el modo bestia ese te saca un montón. Y me salva la tormenta de que justo viene. Entonces él se empieza a escapar, se ve que me pierde el rastro o quiso ir más adelante. Vaya a saber si se encontró con alguien que ahí estaba yendo por arriba de la montaña. O quiso agarrar posición. Entonces dijo, bueno, ya está, listo, agarro posición y después lo mato. Y ya está. Pero la cuestión es que eso me ayudó muchísimo, porque si me hubiera seguido atacando, quizás me hubiera matado. Pero bueno, ahí yo veo que hay construcciones recién hechas. Ahí hay uno subiendo por la colina. Entonces tengo que buscar posición porque aparte acá no se ve, pero me estaba persiguiendo ya la tormenta. Ahí sí se ve. Y trato de buscar una posición en la que pueda curarme. Justamente ahí se encontraron dos, entonces yo aproveché para esconderme acá en un huequito, que no vean mis pasos, y ahí ya sí me curo al 100, bueno, al 200%, ¿no? La vida y también el escudo, y ya está, listo. Ahí estoy listo para, bueno, ahí dice con la cabeza que no, pero sí, estoy listo para salir. Listo para salir a disparar. Ahí está, mató a uno. Y bueno, ya con ese que me saqué de encima, lo busco al otro porque había otro más. O sea, se estaban disparando entre dos. Entonces lo busco pero no lo encontré. Quizás avanzó y no lo vi. Entonces me estaba acercando agachado a ver si lo podía sorprender y matarlo, porque estaba en esa construcción de que tengo ahí enfrente. Pero no detecté ni los pasos, digo, debe estar agachado, pero no pasaba nada y tampoco iba a estar tanto tiempo agachado. Así que dije, bueno, voy a avanzar porque ya estaba cerrando la tormenta. Así que avanzo. Estoy desapareciendo, ¿no? Y me los encuentro ahí. Y justamente ahí está el que me había casi matado, que estaba en modo bestia, lo maté.
Y ahí me enfrento, ese es el último. Ahí está, le tiro guantes, con los guantes retumbantes, le disparo, le acierto disparo y el último y ¡pumba! Victoria magistral. Y bye bye. Sí señor, ahí lo pongo para que vean, victoria magistral. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Si te gustó dale like, suscríbete y voy a estar haciendo más videos, espero que con más frecuencia. Hasta la próxima.